Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa con el que pretendemos acercarnos a la vida, a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Estos personajes que han sido hombres de carne y hueso como nosotros, hombres, mujeres y niños, que han vivido en distintas épocas, que han respondido a distintos llamamientos del Señor, siempre a llamamientos que eran llamamientos al amor y a la entrega de la vida, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a acercarnos a la figura de un santo español, un santo que nació en las Islas Canarias. Ese archipiélago, Islas Afortunadas, como han sido llamadas, que visitó muy recientemente el Santo Padre, el Papa León XIV. Este santo, aun siendo español, es mucho más venerado en Brasil. ¿Por qué? Porque los brasileños lo veneran no solo como uno de los fundadores de su iglesia, de los que plantaron la fe en Jesucristo en aquella tierra americana del Brasil, sino incluso uno de los fundadores de su nación. Estamos hablando de San José de Anchieta, que fue misionero, que fue jesuita, sacerdote jesuita, escritor, educador, pacificador y un evangelizador incansable. Fue Juan Pablo II quien lo beatificó en el año 1980, pero ha sido el Papa Francisco, un papa jesuita, el que decidió canonizarlo de modo extraordinario, sin concluir un proceso con todas las formalidades legales, sino mandando inscribir directamente en el catálogo de los santos. Esa forma de canonización extraordinaria se llama una canonización equipolente y lo canonizó en el año 2014. Se canoniza así, y el Papa Francisco lo hizo en varios casos. También recuerdo que Benedicto XVI lo hizo con Santa Hildegarda de Bingen, personajes que durante siglos han recibido ya un culto sin haberse hecho un proceso canónico, y la Iglesia reconoce posteriormente lo bien fundado que estaba ese culto y canoniza a la persona sin tantas formalidades. ¿Quién era José de Anchieta? Él había nacido el 19 de marzo de 1534, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Si se dan cuenta, 19 de marzo es la solemnidad de San José, y por eso nuestro santo recibe el nombre del patrono de la Iglesia, José de Anchieta. Estamos en pleno siglo XVI. Se ha cumplido de ya el primer tercio del siglo XVI. Y el siglo XVI es un siglo de descubrimientos.
de exploraciones fantásticas, de grandes cambios. España y Portugal estaban llevando el Evangelio a distintos lugares, realidades muy alejadas del continente europeo. Se trataba de territorios inmensos y desconocidos, territorios habitados por poblaciones de otras razas, con lenguas también desconocidas, lugares que parecían el paraíso original y lugares donde habitaban animales extraños y nunca vistos, pájaros de plumaje extraordinario y vistoso, una vegetación realmente espléndida, todo ese nuevo mundo que se va descubriendo poco a poco, pero al que hay que llevar el Evangelio. Providencialmente, aquel niño que nace en una isla atlántica cerca del continente africano, terminaría dedicando toda su vida precisamente a una gran parcela de aquellas nuevas tierras recién descubiertas. Su familia, la familia de José de Anchieta, reunía diversas raíces. Su padre era de origen vasco y estaba emparentado lejanamente con la familia de San Ignacio de Loyola. Su madre, en cambio, pertenecía a una familia importante de Tenerife y por parte de su madre, él descendía de judíos conversos. No tenía esa limpieza de sangre que se valoraba tanto en Castilla. Toda esa mezcla de tradiciones, de procedencias, posiblemente le ayudó a él a formarse una personalidad abierta, capaz de comprender y de adaptarse a personas y culturas muy distintas. De hecho, ya de adulto, conviviría con indígenas, nativos americanos, con colonos, portugueses, esclavos negros, soldados, autoridades coloniales, niños, y a todos los trató con extraordinaria naturalidad. Como dice San Pablo, se hizo todo a todos. Los biógrafos presentan a José de Anchieta como un muchacho bien despierto, inteligente, vivo, trabajador, muy inteligente, bien dotado para el estudio. Además, manifestó desde joven una gran facilidad para aprender lenguas y también una memoria con una retentiva extraordinaria, nada común. Esas cualidades le van a servir más adelante mucho, le van a servir muchísimo para la misión que Dios le tenía reservada, a evangelizar en el continente americano aquellas extensas tierras del Brasil. Muchas veces el Señor, en su infinita y sabia providencia, prepara a los santos desde niños, desde su infancia, para la misión que han de realizar, y desarrollas en ellos talentos que luego van a ser muy útiles ponerlos al servicio del Evangelio. Este caso es un ejemplo muy notorio de esto que estoy diciendo. En aquellos años, la ciudad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, que es donde nace José de Anchieta, era uno de los centros culturales más importantes de las Islas Canarias. Y allí él recibe una primera formación, una buena formación, bajo la influencia y bajo la dirección de los dominicos. No fue una educación a salto de mata,
algo improvisado, ni mucho menos. Los estudios humanísticos ocupaban un lugar central en ese plan de estudios. Y Anchieta aprendió entonces, desde su infancia, a apreciar la lectura, la reflexión, el amor al conocimiento. Por tanto, esa curiosidad hacia lo nuevo que le llevó a realizar la misión extraordinaria que realizó. Cuando tenía solamente 13 años o 14, fue enviado por su familia a Portugal, a Coimbra, famosa por su universidad. Era uno de los grandes centros universitarios de toda Europa. Y para un chico de Tenerife, eso suponía entrar en contacto con un mundo intelectual mucho más amplio, exigente, que el que podía tener en Canarias. ¿Por qué no fue enviado a una universidad española, por ejemplo, a Salamanca? Parece que en Coimbra se aceptaba más sin exigir una prueba de limpieza de sangre. Y como se temía que se descubriera que la ascendencia materna había judíos conversos, quizás por eso prefirieran la universidad portuguesa, donde, como digo, no se le daba esa importancia, ni había que demostrar la limpieza de sangre. Muy pronto, aquel joven adolescente empieza a destacar entre sus compañeros. Todos los testimonios que se conservan de esta época de sus estudios afirman que era un estudiante brillante, que tenía un gran talento para las letras, para la poesía, y que se ayudaba de esa fantástica memoria para el estudio, para retener datos. Además, escribía versos en distintas lenguas. Sus compañeros le llamaban el Canario de Coimbra. Con ese nombre, pues, hacían alusión tanto a su origen en las Islas Canarias, como al prestigio intelectual también que alcanzó siendo todavía muy joven. Los canarios también son las aves que reciben el nombre del archipiélago, aves que cantan muy afinadamente y son apreciadas precisamente por lo armonioso de su canto. Él, con esa facilidad que tenía para las letras, para las lenguas, para la poesía, pues era muy normal que ese nombre de El Canario de Coimbra en varios sentidos se le aplicase. Fíjense que en el caso de José de Anchieta quedan armonizadas totalmente y desde siempre, desde su infancia, la fe y la cultura. Y que él va a alcanzar la madurez de la vida cristiana, la santidad, sin oposición a la cultura. Lo digo porque a veces se presenta la vida espiritual como si fuese algo enfrentado a el estudio, a el pensamiento, a la cultura. No, en él ocurrió exactamente lo contrario. Cuando él se formaba en la universidad, cuando se desarrollaba más su inteligencia y maduraba su personalidad, al mismo tiempo crecía en él su deseo de servir a Dios y de entregarle su vida. No es el único caso, ni muchísimo menos, pero sí empieza muy joven en él. La fe y la cultura unidas y avanzando juntas, sin estorbo. Evidentemente la formación y los estudios se desarrollaban en aquella época en un ambiente muy distinto al que se desarrollan, por desgracia, hoy los estudios en muchas universidades, no solo en nuestra patria, sino en toda Europa. En este estudiante universitario Anchieta van a tener mucha importancia y van a ejercer influencia las noticias que llegaban desde Oriente,
de San Francisco Javier, que escribía cartas desde allí a Ignacio de Loyola y a los jesuitas europeos, y que se difundieron muy rápidamente por toda Europa. Eran unas cartas misioneras que hablaban de prodigios de apostolado que realizaba aquel navarro que fue Francisco Javier. Cartas que hablaban de conversiones masivas, viajes peligrosos, pueblos desconocidos. Todo eso calentaba la imaginación de muchos jóvenes europeos. José leyó las cartas de San Francisco Javier. Las leyó seguramente con el entusiasmo de su juventud y comprendió que quizás Dios podía estar llamándole también a él a una vida semejante, de aventuras, de descubrimientos. Hay que pensar que las grandes vocaciones muchas veces nacen del ejemplo de otros santos. Francisco Javier, por supuesto, no conoció nunca, no llegó a conocer a José de Anchieta. Sin embargo, las cartas de Javier ayudaron a despertar en Anchieta su generosidad, su entrega al Señor, su deseo de santidad. Y así, los ejemplos de los santos, los verdaderos ciudadanos del cielo, nos animan y nos encienden a nosotros también a seguir sus huellas, no con una imitación servil, copiada, no, sino respondiendo nosotros también con fidelidad a la llamada que nos dirige el Señor. Anchieta no fue a Oriente, no fue a la India, ni a Japón, fue en dirección contraria, fue hacia América. En el año 1551, el 1 de mayo, Anchieta tenía ya 17 años. Y entonces, con permiso de su familia, ingresó en la Compañía de Jesús. Todavía vivía San Ignacio de Loyola. No moriría San Ignacio hasta 5 años después en Roma. Aquellos primeros años de la Compañía de Jesús eran también extraordinarios. Se vivía, como al comienzo de cualquier orden religiosa, un fervor notabilísimo. Los jesuitas, desde luego, no tenían en la época una vida acomodada, sino que ansiaban una entrega total, ansiaban ese servicio al Santo Padre, el Papa, para que los enviara a cualquier parte del mundo. Cultivaban los jesuitas particularmente el voto de obediencia, haciéndose disponibles para la misión. Y cultivaban también el estudio serio, la preparación intelectual para enfrentarse al mundo en cualquiera de sus ámbitos culturales. Todo eso era una elección muy atractiva para José de Anchieta. Él había conocido la Compañía de Jesús en Portugal durante estos años de estudios en Coimbra. La compañía no tenía, sin embargo, el prestigio que habían acumulado otras órdenes más antiguas. Por ejemplo, los dominicos, con los que él había estudiado, todavía siendo pequeño, en Tenerife, en La Laguna. No tenía ese prestigio. Sin embargo, está la personalidad arrolladora de Francisco Javier, como hemos dicho. Hacerse jesuita en la época era apostar por algo nuevo, algo que estaba lleno de incertidumbres, pero cuyos frutos positivos se estaban ya viendo. Sus años de noviciado, los de José de Anchieta, fueron años de profundización, pero también de revelación. En él se manifiestan algunas características que lo acompañarían durante toda su vida. Él era muy obediente, muy trabajador, muy exigente consigo mismo. Quienes lo conocieron y lo trataron en aquellos años de noviciado, lo definen como una voluntad firme y como una capacidad poco común para
el sacrificio. Como muchos jóvenes de la época, llenos de generosidad y de fervor, pasó por el peligro de excederse. Ese deseo de servir a Dios y de entregarle la vida le llevaba, en aquellas épocas en que forzosamente no podía haber una gran actividad apostólica, lo llevaba, a practicar penitencias grandes, severas, a dedicar mucho tiempo a la oración. La generosidad en sí es muy buena, pero con los años los santos también aprenden, van madurando y aprenden que el verdadero sacrificio no solamente consiste en hacer grandes esfuerzos penitenciales, sino también en aceptar los propios límites y en creer lo imposible, que allí donde me lleve la obediencia, allí podré llegar a realizar una gran labor y a dar mucho fruto. En aquellos primeros tiempos, sin embargo, nadie imaginaba que aquel futuro apóstol del Brasil, que ya llegaría a llamarse el apóstol del Brasil, fundador de ciudades y, como digo, moldeador incluso de la nación brasileña, el gran protector de los indígenas, autor de gramáticas en distintas lenguas, de catecismos, poeta y santo, evidentemente eso no se podía ver. Sin embargo, su personalidad se estaba haciendo en aquellos años donde lo importante era crecer hacia abajo. Entonces, hasta ese momento de su vida, todo parecía anunciar y presagiar una carrera prometedora en la compañía de Jesús en Europa, quizás en las cortes reales donde los primeros jesuitas eran llamados. Sin embargo, aparecerá pronto en su vida una prueba inesperada. Sufrió una grave lesión de la columna vertebral y su salud se fue haciendo cada vez más frágil, tuvo más necesitado de cuidados y todo eso iba a cambiar los planes humanos. Lo que parecía en principio una desgracia terminaría, sin embargo, convirtiéndose en el camino por el que Dios lo conduciría a la misión para la que había nacido. Y vamos a dejar aquí a nuestro joven José de Anchieta, en Coimbra todavía, donde ha ingresado en la compañía de Jesús, lleno de ideales, pero con una salud cada vez más delicada. Antes de tomar conciencia de que el océano Atlántico abrirá para él un camino hacia el escenario más conocido de su vida en las tierras americanas. Mis queridos hermanos, continuaremos la narración de esta vida y virtud de José de Anchieta en el próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.